Bueno, José, estaba leyendo el comunicado de ustedes que tengo aquí. Si me permitís, quiero tenerlo a la vista, digamos, del Centro de Industriales Metalúrgicos. Y dice, el Centro de Industriales Metalúrgicos expresa su rechazo a lo que se hizo en Itaipú, si bien la calidad de mesa y silla no incidirá en la educación, sí en la generación de empleo, y lamentamos que este tipo de acciones hipoteca el futuro de nuestra nación, privilegiando intereses de unos pocos. José, no te quiero hacer perder tiempo porque tenemos otra entrevista sobre el tema con Enrique Duarte. Ustedes estaban en capacidad de producir 330.000 unidades de pupitres, como se pidió en la licitación. Y quiero que sepas por qué te pregunto esto. Porque el presidente del Centro de Madereros, el viernes a la noche, en este mismo programa, nos dijo que ellos no estaban en condiciones de producirlo. Por eso te hago la pregunta. Mira, todo depende del tiempo en que se solicite, ¿verdad? Si a cualquiera se le pide 330.000 unidades en un tiempo corto, sea de lo que fuese, cualquier tipo de producto, probablemente no va a llegar. ¿Por qué? Porque el tiempo es escaso y no hay la organización necesaria para poder hacer la provisión. Eso pasa en cualquier cosa, eso pasa en obras viales, eso pasa en provisión de estructura metálica, eso pasa, la cuestión de la escala es la que te determina. Fíjate que, yendo a la misma línea, si alguien te da 10 días para entregar la muestra, para entregar una muestra, según las especificaciones que está solicitando la Itaipú, en 10 días yo le desafío a cualquiera a que cumpla con la estructura de la medida que está solicitando, con las piezas de PVC que está solicitando, con el MDF y los espesores que está solicitando. Si te doy 10 días para hacer eso, probablemente no va a llegar. Entonces todo depende, la respuesta depende mucho de la voluntad que haya de que eso se apoye en la industria metalúrgica nacional, ¿verdad? Claro, ahora, José, a mi modo de ver hay que salirnos un poco del mundo ideal y plantear un poco las cosas con realismo político. Y no te estoy involucrando a vos el tema, sino que quiero plantearte el desafío político que a mi juicio estaba en juego aquí. ¿Va? Yo no estoy diciendo, y lo digo no para vos, sino para mucha gente que tiene mala fe al interpretar lo que yo digo. Yo no estoy diciendo que la licitación fue derecha o torcida, no estoy diciendo que Aliana es amigo o no amigo, que usa o no los aviones, no estoy entrando en ese tema. Lo que digo es lo siguiente, a ver, el gobierno tiene un desafío político, y el desafío político del gobierno es entregar en el año 2025 330.000 pupitres. Ese es su base de realización política. Muy bien. Entonces el gobierno dice, señores, vamos a hacer una licitación para 330.000, y vos venís, mi querido José, y le decís, yo te puedo entregar, pero en 3 años o en 2 años. Le liquidás el programa político al gobierno. No sé si se entiende mi punto. Quiero saber si esas fueron las condiciones de la conversación o no. Inicialmente lanzaron una cantidad similar, fue en septiembre, armaron 5 lotes. La industria metalúrgica estuvo bastante predispuesta a armar los consorcios y conformar los grupos. Eso fue en septiembre, y muy llamativamente bajaron esa licitación, lo volvieron a relanzar a finales de noviembre y lanzaron en 2 lotes 330.000 unidades, con unos lapsos de tiempo bastante más cortos, un tiempo de entrega a la muestra de 10 días. Yo creo que nadie puede, si no maneja información privilegiada, nadie puede entregar una provisión, una muestra
en 10 días. Entonces yo lo que quiero más que nada es dejar claro que eh, la voluntad de Itaipú de hacerlo localmente es la que no estaba presente, ¿verdad? Claro, Eso quiero dejar bien. Y otra cosa también que es importante marcar es que la industria metalúrgica, que el consorcio Moviaula que se presentó, cumplió con todos los requisitos para presentar, presentó su muestra, ganó en precio y fue eliminada por tolerancias. ¿Qué estamos hablando? Que había una diferencia en milímetros de las piezas que se estaban proveyendo. entendido. Eso fue en el lote 2. Sí. Eso fue en el lote 2, Enrique. Eh, eh, Eso es importante aclarar para que no se instale el tema de que tenía mejor precio la otra oferta. La oferta del consorcio tenía mejor precio, pero fue eliminada por cuestiones de medida de tolerancias. Eso fue en el lote 2. Sí, vamos a entrar en eso enseguida porque quiero realmente que me explique, porque yo estoy en una ignorancia total en en esta nomenclatura que vos estás mencionando. Pero José, para entender, para saber si entendí bien, en septiembre de 2024, el gobierno llama a una licitación para satisfacer 5 lotes de equipamiento. Eso se baja y en noviembre de 2024, o sea, 2 meses después, se vuelve a llamar a una licitación, pero esta vez con 2 lotes. ¿Es correcto? ¿Entendí bien? Sí, es correcto. Así mismo. ¿Qué significa lote en este contexto? Y es un conjunto, una cantidad determinada de conjuntos pedagógicos, prácticamente la mitad para poder entender, ¿verdad? Para que la audiencia entienda, la mitad. 330.000 dividido 2, está Ajá. dividido en 2 lotes. O sea, vamos, 330.000 unidades es el conjunto, la cantidad de conjuntos pedagógicos que están solicitando. sí. Lote 1 180.000 y lote 2 180.000, más o menos así sería. Una cantidad para fines prácticos, sí. Y anteriormente a eso, en septiembre era dividido 5, o sea, Sí. más o menos 62.000 cada lote. Estaban distribuidos en cantidades no exactamente todas iguales, estaban armados los lotes en cantidades no exactamente todas iguales. Entendido, perfectamente. Ahora, y la última explicación técnica antes de seguir nuestro diálogo, José. Perdón por la ignorancia, pido disculpas honestamente. ¿Qué significa tolerancia en la materia que estamos hablando? Tolerancia en las medidas, tolerancia en los respaldos, son medidas de espesores, en el largo, en el ancho de los respaldos, de los caños, ¿verdad? Esas son las tolerancias que se marcan en cualquier tipo de provisión, siempre hay tolerancias que se tienen que respetar, ¿verdad? Y cuando vos me decís, el competidor paraguayo fue eliminado por tolerancia, ¿qué parte no se satisfizo supuestamente? Y son cuestiones de medidas, unos milímetros más, unos milímetros menos. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que no cumplió? No cumplió la muestra que traían. Porque la muestra pidieron para que se haga en 10 días. Esa muestra en 10 días es conseguir tal cual lo solicitan, es una tarea bastante difícil, se necesita mucho más tiempo. Probablemente ninguna industria radicada en el Paraguay podría hacer eso. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy cortos. En 10 días no pueden hacer nada a medida exacta, ¿verdad? Sí, salvo que si es que se maneja información ya privilegiada, ¿verdad? Claro, a ver si entiendo bien. En la convocatoria de noviembre es donde el gobierno reduce el espacio para presentar la prueba, el tiempo para presentar la prueba, y a partir del mes de la llamada de noviembre de 2024 lo que les dice es, señores, usted tiene 10 días para presentar la muestra, ¿es correcto? La muestra, correcto. Claro. Es correcto. O sea, pero en septiembre eso no estaba. Eso desconozco, Enrique. No, creo que no estaba de esa manera escrita.
No, no estaba de esa manera. Claro, ¿sabes la parte? Modificar- Te escucho, te escucho, Sí. te escucho. No, que se modificó sustancialmente todo, porque se cambió inclusive el modelo. O sea, el modelo de septiembre era un modelo que se venía realizando realmente una copia que viene un poco del lado brasilero, porque en el lado brasilero sí está estandarizado toda esta provisión de manera que puedan trabajar en escala y de manera programada. Entonces, ese modelo viene copiado de hacia el sector del vecino país, ¿verdad? Y luego, en la licitación de noviembre, de fines de noviembre, aparecen otras especificaciones cambiando las medidas y eso obliga a que cambie la línea de producción de los fabricantes de caños. O sea, aquellos que importan los caños para que te entreguen la medida adecuada, necesitan otra vez otra inversión para poder llegar nuevamente a la medida solicitada. Claro, ahí es donde el presidente de la Federación de Madereros me puso a mí sobre la mesa una cosa que yo no estaba teniendo en cuenta, José, y quiero compartirla contigo acá porque hice algunas anotaciones para entender el punto. Me estaba explicando que el problema está en construir una línea de producción de 300.000 o 330.000 unidades y que esa línea de producción no le resultaba a los afiliados al grupo de Manuel Jiménez, no le resultaba rentable a posteriori. Es decir, vos podés construir tu línea para 300.000 unidades, ¿verdad? Pero ¿qué haces con la línea después? Se te genera una capacidad ociosa que es una pérdida para los industriales. Creo que todo el mundo puede entender eso. Y lo que me decía Manuel el viernes es el problema de tener una línea instalada con capacidad ociosa es que requiere o un subsidio o una demanda sostenida, pero la demanda sostenida no hay. ¿Eso es verdad o no es verdad? Lógicamente, o sea, yo en realidad eso le llamo musculatura, ¿verdad? Una musculación industrial. ¿Por qué? Porque esa acción de tener la línea preparada, tiene que generar el ingenio de la empresa para poder ver qué hacer. Lo siguiente es exportar. Lo siguiente es salir a competir afuera. Esto mismo pasó en la provisión, en la fabricación de torres para las líneas de transmisión de energía eléctrica. Invirtieron, en el 2015 se hizo una provisión importante, lo que se terminó entregando en el 2017, para no alargar tanto. ¿Qué pasó ahí? Luego quedaron, porque no hubo más llamados, no hubo más, digamos, no se siguió comprando de la industria nacional. ¿Qué pasó ahí? Tuvo que encontrar qué hacer con la industria metalúrgica nacional y también el gobierno interesado en la época en donde estuvieron necesitando puentes de emergencia, salieron puentes que se hicieron con esa misma línea de fabricación de las torres, se pudieron preparar puentes de emergencia que se fabrican que se montan en 3 a 4 días. Esos son los puentes metálicos que están colocados en los lugares retirados por el interior. Son varios los puentes que están hoy funcionando, que entraron como emergencia y quedaron eternos porque son fiables, tienen confianza. Claro. Esto mismo, Enrique, también pasó en Itaipú. El consorcio de empresas paraguayas que hizo el montaje de la primera turbina, hizo una turbina. Pero en Yacyretá terminó montando la mitad. O sea, justamente esa es la musculación que genera este tipo. Justamente esa es la función de la compra del Estado, ¿verdad? Claro, es que, a ver... Bien, una de las funciones, perdón, también una de las funciones, ¿verdad? Eso también tiene que estar en la política de desarrollo industrial, ¿verdad? Claro, José, quiero plantearte con mucha apertura la posición que con la que estoy abordando este tema, que es bastante escéptica con respecto a algunas de las críticas. O sea, quiero que lo sepas, ¿verdad? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, en el sentido de que si la idea, si el plan
resultaba en la instalación de una línea que le permitiera a nuestro país generar exportaciones o satisfacer, digamos, otras demandas, pero nada que discutir. Ahora, el problema está en que si eso a su vez iba a requerir, como me dijo Manuel, subsidios estatales. Porque te voy a poner un planteo que creo que es demasiado simple. José, te pido disculpas porque voy a ponerme en primera persona. ¿Por qué tendría que pagar yo, con mis impuestos, el enriquecimiento de un sector que necesita ese auxilio para competir? La idea es que yo no tenga que pagar el impuesto para que vos seas rico. La idea es que mi impuesto vaya a que todos seamos ricos. No sé si me explico. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que vos haces, con la pequeña salvedad de que eso, para funcionar así, tiene que estar garantizado. O si no, terminamos diciendo, no, hay que auxiliar a la industria nacional con aporte de los contribuyentes. Claro, el tema, pero bueno, yo no estoy diciendo que luego de esta provisión se va a tener que subsidiar. Eso me está poniendo ese escenario hipotético, ¿verdad? Es para cuando termine la producción de los pupitres. Y cuando termine la producción de los pupitres tendrán que ver, en realidad yo creo que sería muy interesante que se trabaje en un modelo aprobado, modelo país, que todos sepan claramente cuál es la regla de juego, cuáles son las especificaciones que se van a respetar y que los industriales puedan competir entre ellos, entre los interesados, o en consorcio, o como sea, ¿verdad? Pero lo único que se pide es claridad, que sea programable. El modelo brasilero trabaja de esa manera. ¿Y por qué tiene tanta industria en el sector mobiliario? Porque está organizado, está planificado y pueden programar a largo plazo, pueden invertir a largo plazo. Acá lo que se pide es previsibilidad. José, última, porque te pido disculpas, pero me encanta esta conversación y quiero, me comprometo a poder seguirla contigo y con los otros industriales, pues justo está Enrique Duarte también esperando, así que te pido una última pregunta y te dejo en paz. El aglomerante, para la parte no metálica, ¿estaban ustedes en capacidad de satisfacerlo? Sí, ellos tenían organizada, la gente el consorcio que se presentó tenía todo organizado para hacer su provisión del lote 2, completa. ¿Es cierto que pidieron un año de prórroga, de plazo? No me consta. No, te lo digo porque es lo que se estuvo discutiendo, o lo que estuvimos discutiendo nosotros en la entrevista con el ministro de Educación. O sea, el ministro Luis Ramírez es el que nos dijo el viernes pasado en ABC Carinal, mira que ellos pidieron un año de plazo y nosotros no podíamos esperar un año. Por eso yo te empecé la entrevista planteándote la cuestión del plazo. Perdón, pero no me consta eso, Enrique. Puedo comprometerme a averiguar y en otra ocasión te hago ese comentario, te paso por mensaje y te comento ese caso.